Fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que usted no puede ver. Amén. Amén. Esa es la fe. Creer en algo que no se ve. En Dios. El simple hecho de que usted esté sentado en esa silla, como se los he repetido un montón de veces, es que ya creyeron, ya tienen fe. Porque vienen a escuchar algo que ustedes no han visto. ¿O quién ha visto a Jesús? No vale. ¿A que no? A Jehová menos. Los testigos de Jehová, en vez de haberse llamado así, se hubieran llamado testigos de Jesucristo. De eso sí habla la Biblia. Porque Él dice, y me seréis testigos. Ahí dice la Biblia, ¿va? En todas las partes del mundo testificarán de mí. ¿Pero por qué? Porque viene desde los apóstoles, ¿verdad? Ellos predican y dicen lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros, ¿qué más dice? Palpamos, con lo que nosotros estuvimos ahí. De eso les hablamos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es bien clarita para el que la quiera entender, ¿verdad? No es para contender. No es para pelear, no es para contender por la salvación y por la fe. Jesús dijo, bienaventurado el que creyó y no vio. Amén. Bienaventurado el que creyó y no vio. Ahora, ¿qué quiere decir bienaventurado? Cuando Jesús dijo, bienaventurado el que creyó y no vio. Jesús dice, cuando dijo bienaventurado, dice que es afortunado y feliz. Amén. Eso quiere decir Bienaventurado. bienaventurado. Eres, ¿qué dice? Afortunado y feliz por haber creído en algo que no ves. Aleluya. Esa es la definición, hermano, de la palabra bienaventurado. Ahora, bien, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, hermano. Pero en otra parte te enseñaron que los santos eran los bultitos, ¿cómo dice? Las estatuas, las imágenes, bueno, las imágenes no, las fotografías. Los bultitos que son hechos de piedra, de madera, de estaco, de barro, De bronce. de oro y de oro, de plata, de todos los hacen. Pero si usted lee en el libro de Jeremías capítulo 10, del 1 para adelante, ahí se va a dar cuenta, hermano, Es la verdad. de la verdad. Es la verdad. Dios no dejó nada escondido para abrirle los ojos a la gente. En el libro de Jeremías capítulo 10 habla de los falsos dioses y el Dios verdadero. Amén. Y me gusta lo que dice. Cuando yo leí por primera vez hasta abrí los ojos, mami, ¿qué dice aquí? Dice, porque leño del bosque cortaron. Así dice. Leño del bosque. ¿Quién cortó? ¿En qué crucificaron a Cristo? En una cruz, ¿verdad? En un palo. Pero la gente todavía lo tiene crucificado así. Cristo no está crucificado. Él solamente pagó el precio en ese madero. Pero Él está a la derecha de Dios Padre. Aleluya. De donde también ha de venir, ¿verdad? En las nubes otra vez por su iglesia. Y ese es el propósito. De que no se quede aquí en la tierra después de que Él venga. Porque tendrá un sufrimiento terrible. Un sufrimiento que nunca ha habido ni lo volverá a ver. Y por eso es que se predica la palabra de Dios para que sea salvo. Bien, dice a los santos, ¿verdad? Que una vez fue dada a los santos. Luego dice el versículo 4 en el libro de Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Oiga bien, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde se infiltraron? En la iglesia. En la iglesia, pero más en la doctrina de Cristo. La transgiversaron. Le meten cosas que Jesús no dijo, muy parecidas, porque si no, no pueden engañar. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, dice, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Ahí está otra vez. Hombres impíos. O sea que conocen
la verdad, pero se apartan. Esos son los impíos. Dice que convierten en libertinaje. Oiga bien, la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tuviéramos que descifrar este versículo un poquito más, vamos a ver qué le encontramos, ¿verdad? Porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente, hermano? Encapuchados. ¿Tapados? Tapados, entraron sin que los vieran, y ya estando adentro, yo soy el siervo de Jesucristo, haciéndose pasar por hombres de Dios, pero no son de Dios. Son impíos. ¿Sabe quién fue ordenado sacerdote católico? Dante Gebel. Él fue ordenado sacerdote católico y entró disfrazado. Muchos de ellos han entrado así. Por eso dice, entraron encubiertamente en los últimos tiempos. ¿Verdad? ¿Qué les dije al principio? Se les va gente por este lado, le mandan otro por acá, atrápanos allá. Y hazles pensar que están en su doctrina. Pero no. Están en la doctrina de Satanás. ¿Por qué? Porque están escuchando prosperidad. Hablan de Dios, igual que allá. Hablan de Jesucristo, igual que allá. Pero nótese que en ninguna predicación de ellos le hablan del rapto de la iglesia. No hablan de eso. Ellos les predican pura prosperidad, hermanos. Nunca les hablan de que se arrepientan porque Cristo va a venir. Porque Cristo está a la puerta. Más bien Él dijo, hay gente, dice, que quieren escapar como ratas. Así dijo. Por ahí hay un video grabado. Cuando la ira de Dios. Dice, hay gente que quieren escapar como ratas. Hermano, si nomás para que vea que es otra doctrina. Jesús dijo, orad y velad, para que sean tenidos por dignos de escapar. Oye, para que sean tenidos por dignos de escapar. ¿De qué? De todo lo que va a venir al mundo. De todo el sufrimiento, hermano. El dolor. Para que sean, orad y velad, para que sean tenidos por dignos de escapar. Amén. Ya que Él dice, y hay algunos que quieren escapar como ratas. Es otra doctrina. Amén. Porque Cristo no nos llamó ratas, nos dijo que veláramos y que estuviéramos con los ojos bien abiertos para que no nos atrapen. Amén. Dice, porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ya están descontinuados los hombres, para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y ellos se burlan de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué hacen allá en el mundo? Te hablan de Dios. Pero ¿qué dice la palabra en el capítulo, en los Salmos? Dice que el hombre por sus frutos se conocerá. En el libro de Mateo también dice, ¿va? El hombre por sus frutos se conocerá. Ahora, mis hermanos, si un hombre te dice que es cristiano y muchos no quieren venir al camino de Dios porque dicen, no, ahí no toman, ahí no fuman, ahí no van a los bailes, No es obligatorio. ahí no hacen esto, ahí te niegan todo, no te dejan hacer nada. ¿Para qué voy? Haz de cuenta que ya estoy muerto. Pues sí. Morir a la carne, dice la palabra. Aleluya. Morir a la carne y vivir en el espíritu. Aleluya, santo. Pero no es difícil, hermano. No es difícil. Media vez entre el Espíritu Santo de Dios a morar en tu vida
Todo cambia. Aleluya. Todo cambia, hermano. ¿Para qué Y cuidado? todo es lo más fácil que pueda haber y vives en santidad. El Señor dijo, santificaos, Santo. sed santos, dice, porque yo soy santo. Así dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice, hermanos? Convierten en libertinaje a Dios y niegan a Dios. Lo niegan cuando están haciendo el baile, todas las cosas malas que pueda haber, ahí está negando que son hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no tiene derecho de darle gusto a la carne. Porque la carne es el pecado. Ahí viene el pecado. Ahí viene la simiente del pecado. Dice la hermana Pati, te sujetas a la autoridad de Cristo Jesús. Y tú que quiero baile, no vas. Que quiero ir a la pulga, tampoco vas, porque de repente estás ahí parado donde están bailando, ahí te cosquillan las patas y de repente te estás haciendo acá. Hay que darle. No, hermano, tiene que tener mucho cuidado de no ir. Ahí está la patita. Mire, Dios le tiene una protección como hijo, pero ahí de usted si se brinca el cerco de protección, porque allá lo está esperando Satanás con un montón de demonios para atorarlo, agarrarlo, hermano. Y después ya, cuando anda perdido por allá aquella ovejita, vengan a traerme. ¿Por qué te fuiste, rebelde? Padre bendito. Líbranos, Señor. Que nos libre el Señor de eso, hermano. Dice, y convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Soberano es Dios. La palabra soberano quiere decir que Él no le rinde cuentas a nadie. Aleluya. Eso quiere decir soberano. Amén. Dice el 5. Mas quiero recordaros, dice Judas. Él agarra dos ejemplos. Uno de hombres y uno de ángeles. Y vamos a leer este. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿De dónde te sacó Dios? De Egipto. Del mundo. El mundo representa Egipto. Te sacó Dios de allá. Te dio la salvación y te dio la vida eterna. Pero si tú te regresas, te va a destruir. Dice que cuando sacó al pueblo de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? Por mano poderosa de Dios, en el desierto el pueblo se rebeló contra Moisés. Querían ir para atrás. Se querían ir para allá, ¿verdad? Bueno, pues ¿a dónde los mandó? Dice que se abrió la tierra Los echó al infierno en vivo. y descendieron vivos. Ellos no murieron, hermano, vivos descendieron al infierno, con todo y casas y con todo y pertenencias, por haberse rebelado contra Dios, contra la ley que él había hecho, contra lo que Dios le decía a Moisés. Se rebelaron. Y mire, un ángel basta con que le diga así, y se abre la tierra y para abajo todos. Pero no a todos mató Dios. Le dijo a Moisés, aparta los tuyos para allá y deja a aquellos que se están rebelando contigo, apártalos para allá, porque me van a pagar ese castiguito que les tengo preparados. Y descendieron vivos al Seol. El Seol es el infierno. Si hay personas que no creen que el infierno existe, dijo un pastor, no te preocupes, el día que estés ahí te vas a dar cuenta que sí es. ¿Verdad? Pero ya cuando estés ahí, ya se acabó. Ya no puedes salir de ahí. Más vale creer en lo que la palabra de Dios dice. Dice que es el castigo del fuego eterno, hermano. El infierno. Para las almas rebeldes, para las almas que no quieren nada con Dios. Ese es el castigo eterno. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También a los ángeles
Porque así como al ser humano, Dios le da a escoger. ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? ¿Qué es lo que coges? ¿Qué es lo que escoges? La bendición. Ajá, pero la bendición necesita que cumplas reglas. Tiene su precio. Tiene su precio. Todo tiene precio. Hermano, la gente no quiere venir a la iglesia porque hay reglas. Hay cosas que cumplir, Amén. pero se les hace pesado. No quieren. Todo en la vida, hermano, tiene reglas. Tiene reglas. Usted sabe, los que juegan fútbol, Condición. Todos los días. andan corriendo 25 personas atrás de una pelota como locos. ¿Por qué no compran una para cada uno? Y dejan de andar corriendo atrás de una pelota. Pero ellos tienen reglas. No puedes agarrar la pelota con la mano. Si vas a patearla y te pega en la mano, foul. Entonces tienen reglas. Cada cosa tiene reglas. Béisbol. Si quieres jugar ahí hay reglas. Si quieres en el fútbol hay reglas. Y en el básquetbol hay reglas. En tu casa tú pones reglas. ¿Sabes qué, muchachito? Aquí no llegas después de las 10 de la noche. Tiene reglas. Capaz Que quiero ir a algún lado, no vas. Hasta otro día. No vas. ¿Por qué? Porque tienen reglas. A mis hijos yo les decía, no sé si mi hija se acuerda, que yo les decía que si no siguen las reglas de la casa y se van a la calle tiene reglas. Allá está el policía esperándolos también. Miran a un adolescente a las 2 de la mañana en la calle, ¿qué va a hacer el policía? Súbete a la patrulla, te voy a llevar a tu casa. Agarrar más reglas a la cárcel. Allá hay más cosas que hacer. Todo tiene reglas. Pero la gente las reglas pequeñas las mira enormes, hermano. Las mira grandes. ¿Qué hacen los que les gusta correr en los carros? Pregúntale a Ángel. Quieren un motor de 8 cilindros y si es posible de más, para meterle la pata. Y van en las calles que son a 35, a 60. Y miran los Sainz de 35, ni cuidado los ponen. Pero pónganle una patrulla al lado. Hasta el a cero. Se quiere ir como la pantera rosa, vas enfrenando hasta con la pata para que el carro se detenga, pero ya es muy tarde, el policía está al lado del Sainz. Ya lo vio y ¿qué va a hacer? Le va a dar un ticket. Amén. ¿Por qué? Porque cometió una infracción contra la ley terrenal. Amén. Dios En nos pocas deja. palabras, cometió un pecado. Cometió un pecado a la ley terrenal. Ahora cométale un pecado a la ley de Dios. Un día se la va a cobrar. Dice que un día estaremos delante de la presencia de Dios y te va a pasar una película ahí, hermano. Desde el día en que naciste, mira. ¿Y qué hacen a los que, mire, aquí en esa tienda de ahí cada rato roban cerveza? Y vienen los policías. ¿Y qué hacen? Llevan al morenito allá dentro de la tienda, mira, ahí está el video. Saliste con las cajas de cerveza sin pagar. Vámonos, compadre, a la patrulla y al bote. A pagar allá la condena por haber robado. Entonces, ese es un pecado contra la ley terrenal, hermano. Pero la ley de Dios es algo invisible, algo que no ves. Pero un día Dios te lo va a cobrar. Un día vamos a estar delante del Señor Jesucristo. Dice que nosotros vamos a llegar al trono de Dios. ¿Pero para qué? Para juicio de recompensa. Y aquellos para juicio de condenación. Ahí no hay con que posiblemente me salve. No. El que está condenado en el infierno va a salir a darle cuentas a Dios. Pero de ahí, la segunda muerte, al lago de fuego. Y eso es lo que no queremos para la iglesia. Amén. Ni Dios quiere tampoco para la iglesia. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ay, ya no. Avanzamos muy poquito. Dice el 6, hablando de los ángeles. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. De esos, ahí un día van a salir de ahí también ellos, hermano, a darle cuentas a Dios. Y después de ahí, su condenación por haberse rebelado, por no haber guardado su dignidad.
Amén. Ahora, ¿cuáles son estos? Habla de dos. Estos posiblemente son los que se metieron con las mujeres, con las hijas de los hombres. Dios no los perdonó, ahora encerrados allá. Y hay demonios, la Biblia también les llama ángeles. Dice que hay demonios, hay ángeles que están encadenados en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice que hay ángeles que están encadenados para el año, mes, día y hora. Y van a ser soltados. Pero eso, si están encadenados es porque son destructores. Ellos no tienen piedad. Están al lado del río Éufrates, ¿verdad? Entonces un día Dios los va a soltar. Pero es para castigar, hermano, a los que se queden. Y dice que por causa de ellos, la tercera parte murieron. La tercera parte de la tierra, de los hombres de la tierra murieron. Imagínense qué castigo tan terrible va a ser eso. Y te da otro ejemplo, pero este no lo vamos a saltar porque yo quiero llevarlos hasta el final porque ya se acabó el tiempo. Quiero llevarlos al final. Digo que a veces un versículo te quita mucho tiempo. Vamos a ir hasta el final aquí y vamos a leer, hay 5 versículos, pero casi nos vamos a enfocar en los últimos 2. Amén. Desde el versículo 17 al 23. También dice amonestaciones y exhortaciones. Había mucho más que escarbar allá, pero por tiempo no podemos. Amén. Pero hay algo aquí que quiero que lean para que sepan. Dice el versículo 17. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os dicen o decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Imagínense. Y está hablando de las personas que predican, hermano. No crea que burladores todo el tiempo ha habido ahí afuera, pero personas que predican. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Imagínense, hay personas que predican, hermano, pero no tienen al Espíritu de Dios. Hay un video que en una prédica que predicó David Diamond, y dice, como ellos andan por todo el mundo, predicando de iglesia en iglesia, llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Las profecías, el evangelio, y dice que un día le dijo un hombre que le servía a otro en una iglesia. Dice que el pastor de la iglesia era ateo. ¿Se imagina eso, hermano? Santo Dios. Pues, un ateo predicando de Dios. ¿Pero por qué? Un ateo puede predicar de Dios. Nomás aprende la Biblia. Y le dijo, aquel seguía al pastor. Haz de cuenta, ni más ni menos, del hermano Gilberto. Que yo le digo, hermano Gilberto, por favor, atienda ahí en la puerta a las personas, ¿verdad? Como mujer, como dándole la bienvenida a las personas. Y el hermano Gilberto, pues de todo lo que yo le digo, él me hace caso. Amén. Está bien, ¿verdad? Entonces dice que llegó aquel hombre y le dijo, dice, mira, dice, vamos a hacer esto y esto y esto. Y le dijo, ok, está bien, lo tenía, pero oyó una predicación de David Diamond y dice que le habló y le dijo, mira, dice, yo sirvo en una iglesia, pero cuando oí tu predicación, dice, me abrió los ojos y pude ver que estaba sirviéndole a una persona incrédula que ni siquiera cree en Dios. Y dice que le dijo, ¿cómo? Dice, sí. Dice, yo le estaba ayudando a él en la iglesia, en el moverse de la iglesia. Dice, y de repente me dijo, dice, yo le di unas ideas para que hicieran la iglesia. Y le dice que le dijo al muchacho, no me estés molestando, quítate de aquí. Dice, eso no es así. Dice, pero ¿cómo? Si es para el beneficio de la iglesia, para el servicio. Dice, eso es mi negocio. Dice, es mi negocio. Dice, con mi negocio no te metas, tú no me quieras dar órdenes a mí. Dice,
Yo les hablo de Dios porque a ellos les gusta escuchar de Dios. Pero yo no creo en Dios, dice. Dios no existe. Y dice que aquel hombre hasta abría los ojos porque no creía lo que aquel hombre estaba diciendo. Y según él pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Y dice que hay predicadores ateos que no creen en Dios y están predicando la palabra de Dios. Son personas corruptas. Pero usted cree que es mentira lo que dice aquí. Sin embargo, los hay, hermano. Sí. Hay homosexuales predicando la palabra de Dios. Hay personas que tienen hombre y tienen mujer. Santo Dios. ¿Cómo así? Sí. Hay predicadores que tienen esposa y tienen esposo. Pero están predicando la palabra. De estos hombres habla la Biblia. Que tengan cuidado. ¿Me entiende? Dice, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores, gente que se burla de Dios. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Oiga bien, sobre vuestra santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, dice. Hay gente que duda del amor de Dios. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Convéncelo de que Dios existe, de que Dios es verdadero, de que Dios es veraz, ¿verdad? Ese es el trabajo de la iglesia. Convéncelo. Convéncelo de que Dios existe y de que también hay muchas falsedades, como está hablando la palabra. Amén. Dice, a los otros que dudan, dice, convencerlos. Dice, a otros, ¿qué dice? Salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Verdad? Misericordioso es el Señor. Esa es palabra de Dios, hermano. Doctrina de Cristo. Amén. Y leyendo la Biblia, pues no hay modo de que se salga. Está leyendo pura palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor nos dio para hoy. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a terminar. Vamos a orar unos por otros como ya lo estamos haciendo por costumbre, ¿verdad? Si pueden aventar un poquito las sillas, pasar al frente. Mi esposa por ahí va a poner algo de adoración. Y vamos a terminar, hermanos, orando unos por otros. ¿Qué les parece? Amén.